Compañeras, compañeros, buenas tardes. ¿Cómo están? Híjole, pues... No, déjale. Como dice la maldición árabe, ojalá que tus deseos se te cumplan, ¿no? Esto está más intenso de lo que imaginábamos. El país está 1000 veces más descompuesto y podrido de lo que nos imaginábamos. El abismo de la corrupción en las instancias de la administración pública es insondable, ¿no? Y esto pues obliga a un esfuerzo de redoblar el trabajo en todos los frentes, ¿no? Ahorita estaban hablando ustedes de Morena. Bueno, es un frente terrible. O sea, por lo pronto Morena está huérfana de dirigente y nosotros estamos huérfanos de partido, ¿eh? Llevamos 1 año y medio sin partido. Así de drástico, sin partido. ¿O dónde ha estado Morena defendiendo las políticas presidenciales, impulsando los movimientos sociales, luchando por las causas justas? ¿No está? Está mirándose el ombligo. Lleva 1 año y medio mirándose el ombligo, sin hacer tareas cruciales que nos han hecho perder muchísimo tiempo en cosas muy urgentes. Para empezar, la formación política, porque nos han atorado al Instituto de Formación Política y todo ha sido un concentrar las tareas en negociaciones electoreras. Yo no me voy a meter que si Jade Cole es presidenta legal o que si el Congreso fue legal. Simplemente digo una cosa, es decir, nosotros nos dimos una legalidad interna y sabemos, cada militante de Morena sabe que acudir a los órganos heredados por el régimen oligárquico para resolver nuestras diferencias es más que un error, es una traición. ¿Por qué? Porque sabemos que esos órganos trabajan no para las causas que se ha planteado Morena desde su fundación, sino para intereses de una clase política parasitaria. Voy más allá. Creo que hemos empezado a vivir, desde pocas semanas después del triunfo del 18, hemos empezado a vivir un acoso judicial. La judicialización de las luchas políticas. Empezó el INE. Ustedes recordarán cómo el INE nos acusó a los integrantes del fideicomiso por los demás, pues de lavar dinero. Fueron muy infames. Ciro Murayama, Baños, Lorenzo Córdoba, inventaron una calumnia. Además inventaron una calumnia muy tonta, porque primero inventaron que el fideicomiso jalaba lana para inyectárselo a las campañas de Morena. Y como era evidentemente falso, inventaron lo contrario, que Morena le pasaba sus recursos al fideicomiso. E inventaron que estábamos comprando votos. Hicieron un trabajo fino en términos de opinión pública, porque presentaron fotos de compañeros que iban a hacer los depósitos en efectivo a la cuenta del fideicomiso. Esas fotos de cámara de seguridad del banco. En esa cámara cualquiera tiene cara de delincuente.
Pues que es elemental. O sea, pues si hay toda una cultura gráfica del se busca en los Oxxos. Y así lo presentaron. Difamaron, Así empezó. Y después ha seguido adentro de Morena con una contumaz insistencia de la secretaria general Jade Kolpolansky de dirimir los asuntos internos en el Tribunal Electoral, de buscar el cobijo del INE. Esto es muy grave. Es muy grave porque esos órganos no trabajan para la ciudadanía, no trabajan para nuestras causas. Sabemos perfectamente que esa autoridad electoral avaló el fraude de 2006, que hoy consejeros como Murayama y como Lorenzo Córdoba le deben su chamba a que ellos como intelectuales avalaron ese fraude. Y en 2012, el siguiente IFE, el de, ¿cómo se llama? Leonardo Valdés, avaló la compra de millones de votos por parte de Peña Nieto. Se hizo pendejo, ¿o no? Y en 2018 se hicieron tontos ante el fraude, porque por supuesto que en 2018 volvió a haber fraude. Que no les alcanzó es otra cosa. Pero de que hicieron fraude, acuérdense de Puebla, estuvo muertos. Hubo casillas incendiadas. Nada más que pues, los ahogamos en votos. Pero, pues está muy claro quiénes son. ¿A qué obedece ese órgano? ¿Qué tenemos nosotros que ir a dirimir nuestros asuntos con esa gente? Pero hay un problema más grave, y es que con estas acciones se pavimenta el terreno para atacar judicialmente a López Obrador. ¿Cómo destruyeron a Dilma Rousseff en Brasil? ¿Cómo destruyeron a Lula? ¿Cómo están persiguiendo judicialmente hoy en Ecuador y en Bolivia a Correa y a Evo Morales? Ese camino no debe ser usado, porque entrar en ese camino no es entrar en el camino de la legalidad y la democracia, es darle fuerza y revivir las instancias más antidemocráticas que persisten en el país. Me preguntaba ayer alguien en Twitter, oye, ¿y por qué López Obrador no destituye a Lorenzo Córdoba? Yo le decía, pues porque no se puede, porque no forma parte de sus facultades. Y me dice, oye, ¿y cómo es esto de que un presidente electo por 30 millones de votos no puede destituir a un chango designado por el PRIAN, por el PRIAN-RD? Si esto no es democracia. Le digo, bingo, ya descubriste que por supuesto que eso que hemos heredado no es democrático, es absolutamente antidemocrático, está hecho para burlar la voluntad popular, no para garantizarla. ¿A eso le estamos apostando? Ahora, me parece que este empecinamiento tan poco ético y tan poco estético de la Secretaría General de querer seguir siendo presidenta y de aferrarse y de pegarse con cola loca al escritorio, es solo una expresión de la crisis. La crisis no es la insaciable sed de poder de Jade Kolpolansky, no. Eso nada más es el síntoma. La crisis es más honda y es más preocupante. La crisis tiene que ver con lo que yo le llamo una derrota en la victoria. Toda victoria tiene una derrota y la lleva implícita. Y toda derrota lleva implícita una victoria. Cuando
cuando fuimos derrotados en 2006, ahí se sembró la semilla de nuestra victoria de 2018. Pero en 2018 se sembró una semilla de derrota, que debemos tenerla presente y debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Miren, porque Morena se destruyó en 2018. Esa es la verdad. Es decir, no hay partido al que le quites al 80% de sus cuadros y dirigentes y que no entre en crisis. La verdad es que la gran mayoría de la dirigencia de Morena se fue al gobierno. No, a lo mejor es gente capaz. No, posiblemente es gente que fue designada para cargos porque tiene una capacidad. El problema es que nos dejaron sin dirigencia. Nos dejaron vacíos. Ese es un problema, pero hay otro. Cuando Andrés Manuel es investido presidente, o cuando recibe su constancia de mayoría, o cuando el adversario reconoce su derrota, pues mucha gente pensó que pues había terminado el propósito de Morena. Porque mucha gente pensaba, equivocadamente, que el propósito final de Morena era llevar a Andrés Manuel a la presidencia. Eso crea un vacío. Bueno, ¿y ahora qué hago? Pues ya ganamos, ya. ¿Qué más? Y no. Y el propósito de Morena es transformar al país. Y un medio para lograr ese fin es llevar a Andrés Manuel a la presidencia. Pero mucha gente se fue con esa finta. Pero hubo un tercer problema, compañeras y compañeros. Y es que toda una clase política que está acostumbrada a pensar en términos arcaicos, en términos de las lógicas oligárquicas, pues está viendo a Morena como la escalera para llegar al poder. Y quieren entrar al partido y quieren tomar posiciones en el partido y lo han logrado. Y tenemos una presión de masas priistas, panales, perredistas que se quieren meter. Pero se quieren meter pues porque lo ven como un trampolín a las candidaturas y de ahí a cargos y de ahí a sueldos y de ahí a choferes y de ahí a lana, poder, influencia, ¿no? Por eso era tan críticamente importante empezar la capacitación política. Por eso era tan críticamente importante modificar el estatuto para darle a la militancia, al estatuto de militante, un noviciado, es decir, una fase previa para decir, si tú quieres ser militante, tienes que formarte políticamente. Y entonces accederás a ser militante con derechos plenos, con voz y voto, etcétera. Bueno, todo eso nos lo obstaculizaron, nos lo frenaron, nos lo sabotearon, nos lo torpedearon. Y tenemos un partido muy degradado, tenemos un partido lleno de gente que quiere hacer carrera política y que le vale madre los principios. Esa es la verdad. Y todos esos intereses están representados en una de las partes del conflicto. Yo quiero decirles, yo no estoy ni con Berta, ni con Mario, ni con Monreal, ni con Jacob, ni con nadie. Quiero un partido que respete su propia legalidad interna. Quiero un partido que sea instrumento de sus propias propuestas programáticas, no de intereses bastardos. Pero lo que tenemos es aquí una deformación muy grave. ¿Qué hacer? Bueno, por lo que respecta a Morena, yo creo que hay que movilizarse. Hay que movilizarse, no hay que esperar a que una dirigencia, sea el apellido que sea, nos convoque. Hay causas sociales y populares en curso, hay que ir a ellas.
Hay un trabajo urgente de formación de liderazgos. Hay un trabajo urgente que retomar, que es el trabajo casa por casa. Sí, lo tenemos más difícil porque nos van a restregar en la cara. Tienes una presidenta que se sube a aviones privados. Tienes una presidenta que se toma fotos con Raúl Salinas. Tienes una presidenta que anda ahí coqueteando con la gente de Manlio Fabio Beltrones. Bueno, eso es la presidenta, pero nosotros somos otra cosa. Y tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar con la dirigencia que haya, tenemos que avanzar trabajando desde la base. Ahora, el problema es qué vamos a decir, porque pues estamos a un año de las elecciones intermedias. Y aún no definimos cómo se van a conformar las candidaturas, ¿no? ¿De dónde van a salir nuestras propuestas? ¿Van a poner a la venta las candidaturas? ¿Vender las candidaturas al mejor postor? ¿Ese es nuestro camino? Pues yo creo que no, que es inadmisible, ¿no? Así lo hicieron, así lo han hecho, y bueno, eso es inadmisible y creo que tenemos que protestar enérgicamente contra esas prácticas, ¿no? No, si tú no tienes lana para pagarte tu campaña, no, olvídalo, ¿no? Este es un duelo de fortunas, ¿no? Eso es la política, que a toda madre, ¿no? Entonces tenemos que evitar ese escenario. Y para evitar ese escenario, ¿qué tenemos que hacer? Construir liderazgos auténticos, apoyar liderazgos naturales, jalar dirigentes sociales, ir a las causas con contenidos. Que los líderes sean viejos o nuevos, a mí no me importa, pero que sean honestos. Pero, ¿dónde vamos a encontrar honestidad? En los movimientos sociales, en nuestras propias filas. Hay que entrarle, hay que mojarse, hay que arremangarse y ponerse a trabajar. Esto por lo que se refiere a Morena. Yo les decía, creo que la crisis es de fondo y no solo tiene que ver además con Morena, tiene que ver con el país. Tenemos un país acanallado, tenemos un país degradado. Morena no puede ser una institución de gente pura en medio del país tan acanallado que tenemos. No estamos en el paraíso, estamos en México. Y en México caminas 100 metros y te topas con gente que está muy lesionada en su moral por décadas de competencia feroz, de deshumanización, de muchas cosas. Pero además, tenemos un problema tremendo. Y es, ya no qué vamos a hacer con Morena, ¿qué hacemos con el INE? ¿Qué hacemos con el tribunal? Están a punto de darle el registro al engendro de Calderón, ¿eh? A punto. ¿Cómo construyeron ese engendro? Pues con fraude, con firmas falsas. Con Margaravirus. Entonces, aquí tenemos una bronca. Bueno, el gobierno, la presidencia de la República tiene una agenda muy complicada, que parece muy simple, pero que es de muy complicada consumación, de muy complicado aterrizaje. Sanear de corrupción al aparato. Está cabrón. O sea, se está avanzando, pero yo creo que no es tan sencillo, ¿eh? Cada oficina es un reducto de hacer dinero ilegítimo.
tiene ante sí la tarea de combatir el huachicol. Lo ha mantenido muy contenido. Tiene la tarea por delante de recuperar el sector energético. Son tareas titánicas. Tiene ante sí la tarea de construir la paz, de ponerle fin a la guerra, ni más ni menos. Es una tarea titánica. Y una propuesta central que ha estado avanzando muy bien, pero que no está terminada, ni mucho menos, pues es garantizarle a cada persona que se encuentre en este territorio pues un plato de comida, ¿no? Una cama de hospital cuando lo necesite. Chamba. Se está haciendo, se está avanzando. Ciertamente la reacción minimiza estos logros. Y ciertamente, pues si uno se para en la esquina de Almería, acá, uno dice, bueno, de 2018, de enero de 2018 a enero, ya febrero de 2020, ¿qué ha cambiado aquí? Pues aquí no ha cambiado nada, ¿no? Pero si uno va al México profundo va a encontrar que están cambiando muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Y está cambiando, sobre todo, la capacidad de la gente de organizarse. Está cambiando un sentido de pertenencia, de derechos y de dignidad. Se están estableciendo centros integradores en muchas comunidades urbanas y rurales. Está en marcha el programa La Escuela es Nuestra, que es fundamental para repartir el poder entre la gente, porque es darle a las comunidades la soberanía plena para decidir qué van a hacer con los recursos escolares. Suena muy pequeño, es enorme. Va caminando, sembrando vida, va caminando, sembrando el futuro, o escribiendo el futuro. ¿Tenemos problemas gravísimos de inseguridad? Sí, por supuesto. Se han incrementado, posiblemente se han incrementado, Posiblemente se han incrementado por una razón muy sencilla, y es que cuando se combate la corrupción, hay estamentos que viven en la ilegalidad, que dejan de recibir recursos de manera ilegal pero fácil y pacífica, y entonces pues se van a la delincuencia ya más violenta, ¿no? Yo creo que esta es una de las causas. Ahora, fíjense, anteayer, hubo 4 hechos delictivos que estremecieron a la ciudad de los fifís. Un asalto a una joyería en Altavista, en San Ángel. Una balacera en la Guadalupe Inn en un restaurante de lujo, Los Almendros. Un asalto en Polanco y un asalto en Perisur. Y bueno, pues para la gente que no conoce Tláhuac, para la gente que no conoce la Morelos, o que no conoce la Doctores, o que no conoce Iztapalapa, pues esto es un escándalo, es el fin del mundo. Pero las clases populares han vivido por décadas esto todos los días. Pero se armó el escándalo. Estamos perdiendo la ciudad, decían. Pinche Claudia Sheinbaum, ¿qué nos has hecho? No, nada, o sea, asómate al país, pues si no somos Estado, no hay novedad. El hecho de que ahora pues la delincuencia pues esté avanzando a colonias ricas, pues no es un descontrol específico de la delincuencia. Es una expresión lógica de esto.
No es que Claudia sea descuidado, el descuidado fue Mancera, y no descuidado. El que permitió la entrada de los cárteles a la Ciudad de México fue Miguel Ángel Mancera. Pero a Mancera no se le armaron de jamón, ¿eh? Con Mancera estaban bien contrapachados porque Mancera repartía contratos. No sé si se acuerdan que en su último año llenó de unos postecitos toda la pinche ciudad. Postecitos de cemento, postecitos de metal, postecitos blancos, postecitos amarillos. ¿Cuánta lana se llevaron en esa cosa? Y ahí están ya todos chimuelos. Qué bueno. ¿Cuánta lana se llevaron? En sembrar plantitas en las columnas de periférico. ¿Cuánta lana se llevaron ahí? Pero no solo estaban contentos con eso, también estaban contentos pues porque Mancera sí nos rompía la cabeza. No había libertad de manifestación, a toda madre, orden y progreso. Sí, pues progreso para ellos, ¿no? Pero ahora sí están desatados contra Claudia Sheinbaum. Bueno, si uno se sienta a leer con cuidado lo que pasó el jueves en esos 4 incidentes delictivos, va a encontrar algo muy gracioso. Lo primero es que hubo un asalto a la joyería Tane, y ayer platicaba yo con una amiga que es orfebre, que es joyera, que es artesana, que hace anillos y aretes. Y cuando le platiqué que habían asaltado la joyería Tane, soltó una carcajada y me dijo, oye, pues esos rateros son, pero muy pendejos. Le digo, ¿por qué? Me dice, pues porque en la joyería Tane venden plata, y la plata está a 11 pesos el gramo. Y no van a poder vender piezas de la Tane, pues porque los van a cachar. Entonces tienen que fundir lo que se robaron y les van a dar a 11 pesos el gramo. Son o muy aficionados o alguien los mandó para hacer una faramaya. Les paso tal cual lo que me dijo, yo no lo sabía. Ni sabía de la pinche joyería Tane. Bueno, asaltaron la Tane. En la Condesa, ¿qué pasó? Le quisieron robar sus celulares a 2 jóvenes que tenían celulares de muy buen precio, y los guaruras de los jóvenes armaron una balacera contra el ratero. ¿Y qué pasó en Perisur? Pues pasó que un cuentaviente fue a una sucursal a retirar 978,000 pesos, casi 1,000,000 de pesos. Dice la víctima del asalto que estuvo paseándose por el centro comercial durante 1 hora para despistar a los curiosos, con el dinero encima. Acto seguido, lo asaltaron. Véanlo, está en la nota de la jornada de la edición de ayer. Y por último, ¿qué pasó en el restaurante Los Almendros en la Guadalupe Inn? Pues que los guaruras de 2 clientes se agarraron a balazos entre ellos. Fíjense, cómo o aquí alguien armó algo, o lo que estamos viendo es una crisis de inseguridad en las colonias bien debido al guarurismo. Porque ¿quién les dijo que con guaruras van a estar más seguros? Si luego los propios guaruras los secuestran, pues porque les conocen todos los hábitos, y porque no tienen controles y vienen de la delincuencia, y son policías dados de baja por infracciones, desertores. Entonces, fíjense cómo se arman las cosas, ¿no? El día anterior se escaparon eran 3 o 4 tipos del reclusorio sur, ¿no? Y escaparon pues porque la estructura administrativa del reclusorio está podrida. Esa es la verdad. Ahora, esto nos plantea problemas, es decir, por ejemplo, ahorita quien está bajo fuego es el subdirector de reclusorios, que viene de Mancera, y viene de Ebrard, y viene de Andrés Manuel, y viene creo que desde Cárdenas.
¿Y por qué mantienen a ese cabrón ahí, no? Bueno, pues porque es el que les habla a los reclusorios. A ver, si alguien aquí se siente capaz de manejar los reclusorios de esta ciudad, que levante la mano. Eso pues, requiere un conocimiento. Pero es que se le han escapado 13 reos. Puta, pues de milagro no fueron más. Habida cuenta que heredamos reclusorios en manos de la delincuencia. Autogobiernos. Entonces, por el lado de la acción gubernamental, se está librando una guerra. Una revolución es una confrontación entre dos poderes, un poder emergente y un poder declinante. El poder emergente tiene que avanzar hasta donde pueda, y el poder declinante tiene que resistir y atrincherarse, en donde pueda, Por ejemplo, en el partido del poder emergente, en donde sea. Esas inercias oligárquicas, corruptas, neoliberales, pues están por todos lados. Vean cómo nos dejaron sembrados de organismos autónomos el país. Y no se puede hacer nada luego contra ellos. Tienen estatuto constitucional. Es complicado. Entonces, pues creo que este es el panorama en el que nos estamos moviendo. Otro que es interesante es el de los medios, ¿no? Yo siento que los medios están tremendamente desorientados, tremendamente azorados, no saben qué hacer. Corrieron a López Dóriga, corrieron a Loret, corrieron a Marín, corrieron a Broso, corrieron a Alemán, fue el primero al que corrieron, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Bueno, pues porque desde 2018 los medios se dieron cuenta de algo, y es que estaban perdiendo rating, de que estas figuras que habían sido protagónicas en el orden mediático oligárquico ya no tenían no solo credibilidad, no tenían audiencia. Yo creo que algunos periodistas lo han entendido y han entendido que atacar a López Obrador como líder opositor, como presidente de la República, es un mal negocio, aparte de que es una canallada, todo lo que le inventan todos los días hay una fake news, o dos, o tres, o cuatro. Aparte de que es una canallada, es un mal negocio, pues porque la sociedad ya no les cree. En automático, vean cómo le fue a Denise Dresser. O sea, primero dice una sacra pendejada, ¿no? Que es por la 4T condenaron a Guayo. O sea, señora, nada que ver. Y como todo el mundo le reprocha que dijo una pendejada, entonces, para remontar el descrédito, va y se presenta en la mañanera y pues le va peor. Le va peor y se expone a que le digan, oye, no conoces el principio de separación de poderes, no sabes que la Fiscalía es un órgano autónomo, pues, para ser politóloga estás muy verde, ¿no? Pero este es uno de los casos extremos del despiste, ¿no? Del desoriente de gente que cree que puede reconstruir su imagen presentándose como críticos absolutos por principio a todo lo que haga este gobierno. Pero además los medios tienen otro problema, y es una decadencia que habría tenido lugar al margen del escenario político. Es la decadencia debida a la emergencia de redes sociales,
de una revolución tecnológica que fragua en nuevos lenguajes informativos, en nuevas prácticas, etc. Y que le quita audiencias y que le quita el negocio a televisoras, periódicos, revistas, estaciones de radio. Los saca del mercado publicitario, los saca de circulación. Todas las televisoras tradicionales, todos los diarios, hay un declive en la circulación. En el mundo, no es de México. El problema es que pareciera que estos medios van de salida, pero ¿qué está llegando de entrada? ¿Cuál es la alternativa? ¿Los youtuberos? Pues es que no son serios, es que dicen cualquier tontera, es que son mucho más comercialistas que los medios tradicionales, es que se están peleando el rating y por tener 10 visitas más o 10 clics más, inventan pendejadas. ¿Cuál la pena? Y le ponen cualquier título escandaloso y alarmista a un video que se robaron de no sé dónde. Pues esto no es la salida. Esto nos desinforma más que los medios desinformadores. Este no es un problema de México, es un problema mundial. ¿Qué se ha estado experimentando? Bueno, la construcción de medios nativos de las lógicas de Internet, que ya no son la proyección de un canal o de una estación o de una publicación en una página web, sino que son medios que nacen del propio Internet. En México hay un montón, ¿no? Sin embargo, La Silla Rota, Pájaro Político, SDP. Y bueno, todos quieren hacer un negocio y todos quieren inventar un portal de noticias, ¿no? Y esto también da lugar a una proliferación de basura insólita. Hay centenares de portales de noticias que se están peleando a las audiencias y que no vacilan en adulterar la verdad con tal de pelearse las audiencias. Y esto facilita la aparición de portales absolutamente tripulados, que están diseñados para golpear a una facción política en particular. Yo creo que hay un divorcio entre el ejercicio periodístico y las potencialidades de expresión de las redes sociales, y creo que hay que trabajar en una reunificación de esto. Creo que más que nunca el periodismo es necesario, el periodismo profesional. Y por periodismo profesional no quiero decir los egresados de la Septién o los egresados de comunicación de ciencias políticas o de la Ibero, no. Quiero decir gente que tenga experiencia y tablas en las redacciones y que esté familiarizada con los métodos de validación que deben ser puestos en práctica antes de subir cualquier idiotez. Aquí quiero también señalar algo. Estas miserias de la información o de la desinformación no solo son de la derecha, o sea, también están de este lado. También están de este lado. ¿Qué me estás enseñando ahí? Lineamientos básicos del proyecto alternativo de nación. ¿De cuándo es ese? ¿Es regeneración? ¿De cuándo? ¿De qué fecha? Del 20 de noviembre de 2016. Ok. Los 50 puntos que presentó Andrés Manuel para iniciar su campaña política. Bueno, es el regeneración que vale la pena, no esa cosa que están publicando ahora, que es las fotos que presenta Jade Cole para iniciar su campaña política. Entonces, aquí hay una ciudadanía que está un poco a merced de los vientos, de una situación caótica,
y que requiere un esfuerzo de verificación, de ver qué está consumiendo, qué información está leyendo. Porque es muy fácil irse con brote de violencia en la Ciudad de México, pero pues hay que desmenuzarlo. Hoy más que nunca es necesario usar la capacidad analítica, el sentido común, ¿no? Quiero cerrar con esto, miren, en lo político, bueno, lo económico, ¿no? En lo económico, bueno, tenemos un mal resultado. Yo lo digo con todas sus letras, no me lo voy a callar, no voy a inventar cosas que no son. Pues sí estuvo del nabo, no hubo crecimiento el año pasado. Pero tampoco me voy a quedar nada más con eso, ni me voy a quedar diciendo, pues Andrés Manuel no sirve. No, a ver, ¿por qué hubo un mal resultado económico? Bueno, hubo un mal resultado económico porque se desactivó un modelo económico que imperaba y se inició otro. Se inició otro que se propone ya no que se genere riqueza arriba en la cúpula y que vaya goteando hacia abajo de la pirámide social, como fue la propuesta durante 40 años y como nunca funcionó, porque la base de la pirámide social siguió siendo miserable y hasta creció, sino un modelo que se propone que la riqueza se cree abajo de la pirámide social y bueno, pues que suba o que no suba. Total, los de arriba están a toda madre. La clase media no está mal. Y aquí hay algo muy importante sobre lo que hay que reflexionar. Miren, hay trabajadores de la salud, trabajadores de la cultura, videoastas, publicistas, contadores que están mentando madres, que están diciendo pinche gobierno, no he tenido trabajo, gente de la industria de la construcción. Son miles, que están muy descontentos, que están, sí, trabajadores de la salud, que están muy rabiosos, me despidieron, burócratas. Y miren, aquí hay un problema fundamental. Aquí se tiene que decidir entre beneficiar a miles de personas o beneficiar a millones de personas. Y la decisión es beneficiar a millones de personas, con la pena. No hay más. Y por ahí, si se topan con uno que les diga, no, yo sí voté por AMLO, pero estoy desencantado porque me fue rete mal, díganle una cosa, oye, como que no leíste bien, como que no te enteraste bien, porque la consigna de AMLO no fue por el bien de todos, primero la clase media, ¿verdad que no? No. Fue por el bien de todos, primero los pobres. Sí tienen prioridad los pobres, chíngate un poco. Yo tengo amigos que están muy enojados conmigo, han recibido beca como creadores durante 7 años. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Qué indecencia! Ok, ¿necesitas impulsar tu carrera? Tienes 1 año para trabajar y hacer tu obra. 2 años. 7 años, 10 años becados a perpetuidad. ¿De qué se trata? Hay ONGs, que no son ONGs, son OSGs, organizaciones sí gubernamentales, que viven de la teta del Estado. ¿Qué es eso? Entonces, si eres gubernamental, con la diferencia de que no tienes que rendir cuentas, que a toda madre, ¿no? Y con un director o una directora que estrena camioneta del año cada 2. Pues, ¿qué es eso? Eso se tiene que acabar. ¿Quieren ser no gubernamentales? ¿Quieren ser civiles? Hagan rifas, busquen su dinero, pidan donaciones. Pues no pidan que el Estado les dé. Tengan vergüenza. ¿O no? ¿Y a poco no están bien encabronados? Bueno, pues es que no tienen razón. El problema es que hacen ruido, el problema es que gritan y tienen mucho volumen, pero no nos vayamos con la finta, no nos vayamos con esas fintas, porque ellos no son el país,
La inmensa mayoría del país está en otro lado y les cuesta mucho entenderlo, y como no lo entienden, pues se sorprenden, se frustran, se desencantan, se enojan, se deprimen, entran en estados de melancolía profunda porque la popularidad de Andrés Manuel se mantiene. Pues se mantiene porque está orientada al grueso del país, no a las élites, no a las clases medias. No se trata de perjudicar a las clases medias, ¿eh? Ni siquiera se trata de perjudicar a las élites. Se trata de que actúen de manera decente, de que respeten las reglas, de que paguen sus impuestos, y de que si yo armo una organización no lucrativa, no me ponga a lucrar del presupuesto, pues nada más eso faltaba. Este es el problema, y por eso lanzan campañas contra Bartlett, por eso lanzan campañas contra Itmeréndira, por eso lanzan campañas contra Napoleón Gómez Urrutia, todos los días están con eso. Pues claro, pues no les gusta lo que está pasando. Pero no solo para ellos, yo creo que para todos, o para casi todos. Las revoluciones son momentos de gran incertidumbre. Y son momentos de gran incertidumbre porque no conocemos las reglas, porque no hay reglas. Y no hay reglas porque no hay dos revoluciones iguales. Son hechos irrepetibles en la vida de los países. Cada revolución tiene sus propias características, no se pueden exportar, no se pueden copiar, no se pueden repetir. Y las reglas del pasado inmediato están rotas, están descoyuntadas, pero apenas estamos construyendo las nuevas. ¿Todo está hecho un desmadre? Sí, claro que todo está hecho un desmadre, pues sí. Pues, está hecho un cementerio. ¿No? Estaríamos peor. Pues sí, claro que está hecho un desmadre, y se va a poner peor el desmadre. ¿Saben por qué? Pues porque no solo se trata de construir, también se trata de destruir. Hay que destruir instituciones que no sirven para maldita la cosa. Bueno, que sirven para enriquecerse. Estamos plagados de institutos, centros, comités, consejos, etcétera, comisiones. Uno que es graciosísimo es el INAFED, Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa. Pinche instituto. Tenía una oficina de mármol ahí en la calle de Minerva, en la colonia Florida, en Minerva y Vitolesio Robles. Pagaban $1 millón de renta mensual. Pagaban 2 millones de pesos por rentas de coches, 3 millones por boletos de avión. ¿Cuál era la tarea de esta dependencia? Crear condiciones dignas en las escuelas primarias del país. Tenían un presupuesto como de 1,700 millones de pesos. ¿Y saben en qué se lo gastaban? Pues en ellos mismos. Estaban pagando 70,000 pesos mensuales de jardinería. Y las escuelas cayéndose. Y hay lugares donde no hay escuela, las escuelas no tienen techo. Los chavitos están recibiendo clases en el lodo. Y estos cabrones en un edificio de mármol. ¿No creen que hay que destruir esa institución? Pero por supuesto, hay que arrasarla, que no queden ni los cimientos, que solo quede el recuerdo para la vergüenza. Y esa es una de centenares. De centenares. Afortunadamente ya está funcionando el programa La Escuela es Nuestra, que si no lo saben se los informo, pues consiste en agarrar el dinero directo del presupuesto y mandárselo a la escuela. No pasa ni siquiera por la SEP. Se va de tesorería a la escuela, punto.
¿Y quién lo ejerce? Pues la escuela, es decir, la comunidad escolar, es decir, padres, madres, maestros y alumnos desde primaria, porque los niños tienen que aprender la democracia y tienen que aprender a administrar y tienen que aprender honestidad y eficacia. Se arma la asamblea escolar con todos y esa asamblea elige un consejo, un comité de administración, decide un proyecto que va a hacer en ese año con su lana. ¿Qué van a hacer? ¿Quieren pintar su escuela? ¿Quieren construirle un salón? ¿Quieren ponerle piso? ¿Quieren comprar pizarrones? ¿Quieren comprarse unas compus? Eso es problema de ellos. Que ellos lo decidan. Y que ellos se vigilen a sí mismos. Que ellos se rindan cuentas a su comunidad. Ahí les va a estar llegando la lana. Solo con ese hecho se están ahorrando pues todo el presupuesto de la porquería esa. Miles de millones de pesos. Instituto Nacional de la Infraestructura, INIFED, Física Educativa. INIFED, Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa. Así además, che nombre engolado, ¿no? Estaba en la colonia Florida, en Minerva, esquina con Vitolesio Robles. Es un edificio de columnas de mármol blanco, con céspedes, con prados, con jardines interiores, a toda madre, solo le falta el helipuerto, ¿no? ¡Qué bien! Pero vean cómo están las escuelas. También tenían entre sus tareas institucionales asegurar que las escuelas estuvieran en condiciones saludables y seguras para los alumnos, ¿no? Lo último que hicieron, el último programa que ejercieron, tenía que ver con instalar bebederos en 12,000 escuelas. No llegaron ni a 1,000 los bebederos instalados. Pero ellos se estaban gastando 130,000 pesos en garrafones de agua embotellada en sus oficinas. Pues sí, claro que tenemos que armar un desmadre con esto y claro que pues los mandamases de esa cosa pues tienen que estar enojados, pues si se les dio una patada en la cola. Y también hay angustia, porque no se entiende a dónde vamos. Y también parece a veces que retrocedemos. A veces parece que en vez de avanzar retrocedemos. Sí, claro, pues es que no tenemos parámetros para juzgar lo que está ocurriendo, sobre todo si no estamos informados. Por eso, yo creo que la primera tarea es mantenerse al tanto y olvidaba que uno de los factores en la crisis de los medios informativos mexicanos, y uno muy importante, es la mañanera. Pues porque arrasó los noticieros. Hay que ver la mañanera. Es muy importante ver la mañanera y estar al tanto de qué está ocurriendo. No hay que perdérsela. A mí me cuesta un trabajal, despertarme a las pinches 7 de la mañana porque, híjole, o sea, acabo tarde de trabajar. Pero el día que yo no veo la mañanera, ese día yo ya no entendí. Sí, la tengo que ver después, pero pues ya se me atrasa la chamba y todo esto, ¿no? Entonces sí creo que es muy importante ver la mañanera, no dejen de verla. No hay quien no tenga medios para ver la mañanera, además. Pero está en todos lados, ¿no? Esto nos va a dar un sentido. Quienes sientan esa como de incertidumbre y como que a ver qué está pasando, ya me perdí, vean la mañanera y en 5 días van a estar entendiendo perfectamente lo que está ocurriendo en el país, lo que está ocurriendo sin ninguna bronca. En la economía hay que esperar que esa generación de riqueza del abajo empuje a la arriba. Pero bueno, pues fue el primer año, ¿no? Fue el primer año, calma. Ahí vamos.
mal resultado. Seguridad, finalmente. A ver, había ya hablado de seguridad, ¿no? Miren, hay un problemón con seguridad y es que pues la delincuencia es mayor de lo que nos habían contado. El poder delictivo es mayor del que nos habían contado, entre otras cosas porque la delincuencia sí estaba gobernando. La prueba es García Luna. La delincuencia sí se había apoderado de la presidencia de la República, para decirlo clara y abiertamente. No hay duda, ahí está el tipo procesado por narcotráfico. Sí es un narcopresidente, Felipe Calderón. Por supuesto. Imagínense eso. Ahora, vámonos a otro escenario. Veamos las policías estatales y municipales. ¿Ustedes creen que no les hace falta una moralización profunda? Miren, ¿quiénes participaron documentadamente en la desaparición de los 43 muchachos de Ayotzinapa? Documentadamente. Hay sospechas de que estuvo el ejército, o por lo menos el ejército se hizo pendejo, pero podemos decir así, con foto y todo, con pruebas. Participaron la Policía Municipal de Iguala, la Policía Municipal de Cocula y la Policía Municipal de Huitzuco. Como esas policías municipales están todas. ¿Y saben qué? Están así por una razón muy sencilla. Sus elementos ganan 3,000, 4,000 pesos mensuales. Y están mucho peor armados que los delincuentes. Eso nos dejaron. Cuando los fifís empiezan a trasvestirse de progres, y ¿cómo es posible que una Guardia Nacional militarizada? Y te cae que una Guardia Nacional Civil, como la Policía Federal, que digo, si vamos a hacer una Guardia Nacional Civil, mejor dejamos la Policía Federal, ¿no? ¿Tú crees que tiene capacidad de enfrentarse con este panorama? ¿Tú crees que la Policía Federal puede vencer al narcotráfico? ¿Tú crees que puede moralizar al resto de las policías del país? Para empezar, ni tenía gente. Para empezar, efectivos tenía 20,000. Solo la Ciudad de México tiene 80,000 efectivos policiales. Y para seguir, pues son civiles, eran civiles, es decir, era gente que checaba tarjeta, era gente que se iba a dormir a su casa, porque los civiles se van a dormir a su casa, y a un trabajador civil tú no le puedes decir, duermes aquí, y comes esto, porque entonces estás violando derechos humanos. Esto quiere decir, no había forma de tenerlos bajo control. No había forma de disciplinarlos. La Guardia Nacional duerme en los cuarteles, come lo que los oficiales consideran que deben comer, hay que vigilarles la dieta para que estén en buenas condiciones. Tienen entrenamiento. Es otra cosa. Tienen presencia territorial. ¿Por qué tienen presencia territorial? Pues porque las Fuerzas Armadas tienen cuarteles en todo el país. No, pero es que tiene que ser civil, porque si no van a violar los derechos humanos. A ver, construye cuarteles. Pero ¿cómo es posible que le estén dando a los militares la formación de la Guardia Nacional? ¿Qué? ¿Los llevamos a formar a la Ibero, a la UNAM, al POLI, al TEC, al ITAM? ¿Dónde nos van a formar? A ver, explíquenme. ¿Dónde? ¿La Academia de Policía tiene capacidad para formar 70,000 efectivos al año? Pues claro que no. Pero les dijimos, ahí están reprimiendo en el Suchiate a los pobres migrantes. A ver, momentito. Antes de pronunciar la palabra represión, ve los videos de lo que le hicieron a los maestros el sexenio pasado. Ve los videos
de cómo trataron a la APO en tiempos de Fox. O ve los videos de cómo trata la policía francesa a los manifestantes en París. ¿Cómo trata la Guardia Civil española a los manifestantes en Barcelona? Y compáralos. No tiene nada que ver. ¿Cuántos heridos hay por esa represión en el Suchiate? Pues ni uno. Bueno, no, perdón, hay 5. Son guardias nacionales. ¿Cuál represión? ¿De qué están hablando? Dicen, no, pero es que la disciplina militar te enseña a obedecer ciegamente. Pues eso queremos. Porque la disciplina militar es un arma de 2 filos. Por la disciplina militar, en el Calderonato y en tiempos de Peña, los efectivos militares cometieron ejecuciones extrajudiciales, participaron en actos de tortura. Por esa misma disciplina militar, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, los militares se han contenido. Y ahí están los videos de Tlahuelilpan, en donde les agarraron a tubazos un transporte militar y los tipos se contuvieron. Y cuando ha ido el pueblo a desarmarlos, han entregado las armas. ¿Por qué? Porque hay disciplina y órdenes. Eso con una policía civil no se puede. La policía civil se agarra a plomazos y causa una masacre. Es un arma de 2 filos. Se ha mandado a la Guardia, al Suchiate, a contener sin reprimir, sin violencia. Lo más que pueden esgrimir como prueba es una corretiza que dispararon gases lacrimógenos y que agarraron a un tipo y lo agarraron en el suelo. Por favor. O sea, son técnicas de contención mínimas. ¿Qué es doloroso? ¿Qué es terrible? Que haya gente huyendo, que no puede llegar a su destino. Sí, claro que es doloroso y es terrible, y es un panorama que interpela la ética de cualquier persona. En rigor, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos está consagrado el derecho al libre tránsito. Y en rigor, cuando llegan migrantes que dicen, dame chance de pasar a Estados Unidos, se les está violando el derecho al libre tránsito. Es lamentable, es frustrante, pero esto también tiene consideraciones relativas. La primera es que yo no conozco un país en el mundo que respete literalmente el derecho al libre tránsito. Ni uno. Ni uno. No existe un Estado-nación que te permita entrar a sus fronteras sin documentos. No hay ni uno. Este es un derecho aspiracional. Ojalá que se conforme una fraternidad planetaria y que la gente sea libre de transitar por donde carajos quiera, sin tener que hacer ningún trámite. Hoy por hoy eso no es posible. En el mundo actual, pues solo en la Antártida tienen derecho a libre tránsito. Los pingüinos no les van a pedir pasaporte, ni visa. Segunda consideración. La verdad, yo sí prefiero que la Guardia Nacional jalonee a los migrantes, incluso que los gasee en el Suchiate, y no que los masacren en San Fernando. Sí, sí lo prefiero. Sí prefiero una Guardia Nacional que los detenga a agentes migratorios que se los venden al narco, porque eso pasaba en tiempos de Felipe Calderón. Y sí prefiero gases y jaloneos en el Suchiate que balazos en el Bravo, porque en el Bravo los ametrallan. Los agentes de la migra sí les avientan balazos. Y además hay una razón de Estado muy simple. Si nosotros permitimos una crisis en la frontera norte, se nos descagala la relación bilateral y no queremos que se descagale. No nos conviene.
Son muchas razones. No es que le estemos haciendo la chamba a los gringos, no. Tenemos una política absolutamente soberana. Pero en el ejercicio de esa soberanía tenemos que decir, no, mira, ahorita no te podemos permitir el libre tránsito. ¿Quieres refugiarte? Estás huyendo del hambre, aquí hay chamba. Estás huyendo de la inseguridad, establécete aquí. Ciertamente, de esa instrucción presidencial a la aplicación por los estamentos más bajos administrativos del Instituto Nacional de Migración, hay mucha diferencia y luego no lo hacen. Bueno, hay que denunciar, hay que presionar, hay que forzar a esa burocracia a que le obedezca al presidente de la República. Hay que involucrar a la COMAR, a la Comisión Mexicana de Atención a Refugiados, de Ayuda a Refugiados, y decir, a ver, esto es, cuando la gente llegue pidiendo refugio, no se tiene por qué meter migración, va directito a la COMAR. El problema es que si la gente llega diciendo, no, yo no me quiero quedar aquí, yo lo que quiero es atravesar, compa, no se puede. No se puede porque no te podemos garantizar tu seguridad en el tránsito, porque se nos va a armar un desmadre en la frontera norte que va a costar vidas, probablemente la tuya, y que al país le va a costar muy caro en términos de equilibrios en sus relaciones internacionales. Creo que es absolutamente legítimo. Y creo que ya les di argumentos para que enfrenten estas críticas desaforadas en muchos terrenos y vamos para adelante, vamos a la movilización. Hay que acompañar al gobierno. El gobierno por sí solo no puede transformar el país, se requiere a la población. Gracias, compañeros. Bueno, ahora vamos con las participaciones de ustedes. ¿Como cuántas preguntas? 20, 500. Bueno, tenemos 24 horas para participar. Detrás de la compañera, ¿quiénes van a participar? Es que hace rato un joven quería participar, no sé, ¿ya se fue? Bueno. Pues... Bueno, les recuerdo que aquí les pedimos en este intermedio su cooperación voluntaria para seguir haciendo carteles. La compañera Yolanda les va a hacer el favor de pasarles un botecito para los que gusten cooperar, participar. Bueno, iniciamos pues con la participación. Bien, buenas tardes. Gracias, Pedro Miguel, por compartirnos tu experiencia y conocimiento. Viene la semana en Rompevientos una entrevista que te hicieron a ti y a Rafael Barajas. Sigo lo que escribes, coincidimos en algunas cosas y te quiero hacer entrega de esta propuesta que está firmada abajo por Berta Luján. Es una copia donde creo que tú estás de acuerdo porque has comentado cosas parecidas. Esta propuesta la hice el año pasado y es sobre la selección de candidatos interna en Morena. Obviamente estamos ante escenarios diversos. Si gana Jade con sus demandas en el Tribunal Electoral, en el INE, pues la cosa se va a poner muy difícil. Pero suponiendo que podamos rescatar a Morena, pues hay mucho trabajo interno que hay que hacer. Andrés Manuel ha dicho públicamente varias veces en las mañanas que él no va a meter la mano en Morena. O sea, no está en sus facultades, es su compromiso, no hacer un gobierno partidista. Pero nosotros tenemos todo para cambiarlo y estamos dispuestos a trabajar. Me gustaría que lo leyeras con calma. Ahí están mis teléfonos de contacto. Obviamente es somero. Se puede profundizar más a detalle, pero la idea es purificar a Morena con esa propuesta. Sí, bueno, es una cosa que se puede hacer para purificar a Morena. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Nomás una pregunta sobre Jacob Polensky, que se puso de acuerdo con el INE y le dio el dinero de Morena, bastante dinero, ¿En base a qué se hizo eso? ¿A qué regla? ¿A quién le dio dinero? Al INE, a Lorenzo Córdoba. ¿Sí? Se lo dio porque ella quiso o porque se pudo. Pero no sé qué tan legal, porque todo Morena protestó. Gracias. A
ver, yo creo que es un gesto correcto, pero si vamos a cuestiones de legalidad como decisión, que es, digamos, el gran alegato de Jade Cole, yo no sé si es legal que una secretaria general en funciones de presidenta todavía decida sobre los destinos del presupuesto del partido. Ojo, insisto, creo que es correcto, sobre todo porque si algo le hace daño a Morena es el dinero, ¿eh? El dinero corrompe cabrón. Pero sí me parece que es cuestionable que Jade Cole, en representación de sí misma, Jade Cole primera, decida renunciar al presupuesto. Compañero Pedro Miguel, una situación, hablando de Jade Cole. Jade Cole viene del sector empresarial y hay que decir las cosas claras. Si a alguien le conviene que no crezca Morena, es al sector empresarial. ¿Por qué? Porque se mantiene la política de Andrés Manuel. Y esto yo creo que hay que decirlo pues claramente. Pues si ella viene de ahí, ella está haciendo su trabajo que le encargaron los de su clase. Pues ahora, ¿cómo la quitamos? Ese es el problema. Yo creo que con la ayuda de la gente. Permítanme un minuto. Cuando Andrés Manuel ordenó cerrar la válvula de la gasolina, yo tuve que hacer una cola de toda una manzana para cargar gasolina. Entonces tenía yo que, ya casi no tenía gasolina, tenía que empujar mi coche. La gente que iba pasando, eran tramos de 15 metros, 10 metros. Súbase. Y ellos me empujaban. No le hacen, con tal de que ya no roben estos desgraciados. Es decir, el pueblo nos ayuda. Ahora, ¿cómo llegamos al pueblo? Esa es pues la incógnita para nosotros, porque salimos a la calle y pues son tantas las preguntas que nos hacen que realmente es difícil. Por eso necesitamos el partido, pienso yo. No sé, a ver, ¿qué nos recomienda, compañero? Sí, como quieras. Sí, venga. Yo estoy en desacuerdo con que el origen de una persona sea determinante para que asuma determinadas posturas políticas. De veras creo que no es el caso. Engels era un hijo de empresarios y empresario muy rico, él mismo, ¿no? Pero segundo, tampoco creo que el gobierno de Andrés Manuel o el proyecto López Obradorista o la plataforma de Morena sea perjudicial para el empresariado, ¿no? La verdad es que no lo creo. Yo creo que es un proyecto pluriclasista y creo que el empresariado en su gran mayoría también ha sido oprimido y perjudicado por el régimen neoliberal. Creo que hay una camarilla empresarial, mediática, política y delictiva que ha sido la gran beneficiaria, pero la mayoría de los empresarios no lo han sido, no han sido beneficiarios de esto, han sido perjudicados. Morena no es un partido de clase, Morena es un partido pluriclasista. Yo también me cuestiono que el modelo posneoliberal que estamos empeñados en construir pueda ser un modelo de clase. Creo que no lo puede ser. Creo que tiene que ser un modelo que incorpore clases sociales. Miren, el respeto
respaldo de los empresarios es auténtico, es importante, está bien. Así como vimos el gran fracaso en los países del este que trataron de suprimir el mercado, porque fracasaron miserablemente, porque el mercado no se puede suprimir, porque es una gran tontería, porque el mercado... Suprimir el mercado no es suprimir el capitalismo, pues el mercado es anterior al capitalismo. No se ha inventado una forma más eficiente de distribución, de compensaciones, de intercambios que el mercado, con la pena. Los neoliberales trataron de suprimir al Estado. Bueno, no se puede suprimir el Estado, con la pena. ¿Se puede suprimir la inversión privada? Yo creo que en estas condiciones, no. Y creo que además sería disparatado intentar hacerlo y sería desastroso. Esto quiere decir, contamos con el empresariado. ¿Cuál es la diferencia entre eso y seguir el modelo neoliberal que venía? Pues es darle otra orientación que muy claramente ha sido marcada por la orientación presupuestal o la reorientación presupuestal que ha tenido lugar en este gobierno, porque eso quiere decir reordenación de prioridades. El mercado está abierto, por ejemplo, el mercado de las obras públicas. ¿Le quieren entrar a la refinería de Dos Bocas? ¡Lléguenle! ¿Le quieren entrar al Tren Maya? Están por abrirse las licitaciones. ¿Le quieren entrar al Transísmico? ¡Órale! ¿Con qué suplimos al empresariado? Para proyectos de esta magnitud no lo podemos suplir. La inversión pública no da para eso. Entonces, no, yo creo que el problema de Yeitkel no tiene tanto que ver con su origen empresarial o que haya sido presidente de Canacintra, sino con su captura por parte de unos intereses de un sector de la clase política tradicional. Y esas capturas y esas cooptaciones pues ocurren igual con gente que viene de la clase empresarial que con dirigentes sindicales, ¿eh? Igual los cooptan. Gracias. Muy bien, sigue el compañero. Bueno, nomás quiero informarles que tenemos en vivo a 459 en YouTube, 459 personas en YouTube están viéndonos en vivo. Y continuamos. Muchas gracias, Pedro. Ya que tocaste lo del Tren Maya, tu opinión acerca hasta de algunos que escriben aquí, que casi se oponen al Tren Maya, ¿sí? Se oponen al Tren Maya, ¿no? Y como dijiste, pues esto es también de mercado, claro, debe de beneficiar a los moradores de por ahí, pero ves terriblemente a algo que puede hacer crecer el país en el sureste, se oponen. Ok, esa es una. La otra, que nos llamaras la atención en relación a cómo debemos de leer en los medios, porque por ejemplo, el día de hoy en la jornada, fíjate, suspenden labores 18,000 en maquilas de Estados Unidos. Les quitaron hasta el 45% del ICR, cuestión que no creo, pero así dice. Sin embargo, precisamente son esas estructuras donde quieren dejar mal al gobierno en un sector, estar jode, ¿no? Y aunque no viene al tema, pero tú sí eres experto en esto, que nos contaras un poquito de Wikileaks, o sea, de Julian Assange, que la está pasando muy mal y el que tenemos que apoyar. Gracias. Sí. Maestro. Bueno, quisiera contarles una experiencia en el PRD. Hay dos estrategias, dos tácticas por parte del Estado y de las clases dominantes. Cuando fundamos el PRD, efectivamente, la primera estrategia fue el crimen, el asesinato, la brutalidad, la represión. Más o menos unas 122 personas, fundamentalmente líderes sociales,
campesinos, gente ambientalista, fueron asesinados por el Estado, desde tiempos de Salinas, ¿no? Y recordemos además, por cierto, que en aquella época salió un artículo de esta rata llamada Héctor Aguilar Camín, donde alegaba que esos muertos del PRD habían sido muertos porque México es un país bárbaro. Y claro, uno se pregunta, entonces, ¿por qué no matan también a los del PAN y a los del PRI? ¿Por qué solamente a los del PRD? Bueno, esa fue una de las tácticas. La otra es lo que se llama la absorción. O sea, como ha dicho Pedro Miguel y como ha dicho Toño, evidentemente inauguramos un jardín muy bello y de repente nos empiezan a llenar de basura, ¿no? Como han dicho los compañeros, hay toda clase de oportunistas, toda clase de farsantes, toda clase de arribistas en Morena mismo, y son aquella gente que hay que vigilar y que, de ser posible, persuadir de que se vayan al partido que les corresponde. ¿Vieron ustedes ese maldito perro que está retratado allí? Se llama Venustiano Carranza. Y les voy a hablar de una foto que no es tan famosa, pero es una foto muy ilustrativa. Está un famoso matarife llamado Álvaro Obregón, ¿no?, a caballo, y a su izquierda está el superasesino de Zapata, el tipo que incendiaba pueblos y que mataba a multitud de campesinos, que era Pablo González. Eso está a la izquierda de Obregón. Y a la derecha están los principales generales zapatistas, Genoveva de la O. O sea, esto lo que muestra es que en estos momentos llega un Estado presidido por Obregón, que efectivamente, por un lado implicaba la basura y por otro lado la aureola. Pero yo al ver esa foto decía, o eres zapatista o no eres zapatista, o eres carrancista o no lo eres. No puedes ser medio carrancista y medio zapatista. Y eso nos está pasando en Morena. Ese Morena, como se ha planteado, tiene que ser un partido de izquierda, un partido con el pueblo, un partido donde trabajemos y nos involucremos en los ejidos, en los barrios, en las colonias, precisamente trabajando aquellos problemas, aquellos asuntos, aquellas necesidades que tienen los pueblos. Nosotros, por ejemplo, hemos trabajado formando cooperativas en Chiapas con la gente de Cotojolabal, con la gente indígena. Y claro, me recuerdo cuando el PRD llega a toda esta basura, yo lo dije, por ejemplo, a Ifigenia Martínez, le dije, hay una tipa aquí llamada Rosario Robles Berlanga, y ¿sabes qué, Ifigenia? Se clava las cuotas del sindicato académico. ¿Y saben qué me dijo Ifigenia? Ay, son travesuras que se corrigen con el tiempo. Pues no se corrigieron mucho, pero esto implica la necesidad, efectivamente, de que el trabajo de Morena sea un trabajo sustancialmente de base, atendiendo los problemas del pueblo. La YAICO, yo no sé si conscientemente o no, es una destructora de Morena, pero ese es su papel objetivo. Lo que va a destruir a esa gentuza oportunista es nuestro propio trabajo de base. Gracias. Vamos pues con las respuestas. Hay compañeros, Víctor, le damos la oportunidad a Pedro Miguel, por favor. Sí, vamos pues ahora con las respuestas. ¿Pasa a decir una información rápida de la renta? Bueno, miren, ya. Tren Maya, ¿verdad? Bueno, a ver, hay dos formas de hacer un proyecto, un megaproyecto. Usamos el término, digo, no le tengo miedo. Hay dos formas de hacer un megaproyecto. Diseñar un megaproyecto para beneficiar a los contratistas y pasar por encima de las necesidades e intereses de las comunidades, o diseñar un megaproyecto para beneficiar a las comunidades y convocar contratistas. Hasta 2018 se recurría al primero de esos caminos,
A partir del 1 de diciembre de 2018 se están haciendo las cosas de otro modo. Ahora, hay comunidades, hay grupos políticos, grupos sociales, ambientalistas, que han denunciado que el proyecto del Tren Maya es ilegítimo, que la consulta fue una farsa, etcétera, ¿no? Bueno, y que se oponen. Miren, yo haría una reflexión. Yo no dudo que los compañeros de la dirigencia zapatista, por ejemplo, que han sido uno de los grupos que destacadamente han encabezado esta oposición, conocen el sureste, pues si son de allí, ¿no? Pero Andrés Manuel también, porque también es de allí, ¿eh? Eso a la gente se le olvida, y conoce a las comunidades. O sea, él está en el sureste desde que nació, Marcos llegó 20 años después, ¿o no? Y yo lo que sé, lo que he escuchado, es que desde hace muchos años hay un reclamo de las comunidades, sobre todo las de la península, por tener vías de comunicación que les permitan desarrollo económico. Obviamente decir que se va a hacer una obra de estas características y de esta magnitud sin derribar un solo árbol, pues es una metáfora. Pues se van a derribar árboles, algunos. Espero que sean muy poquitos. Que el tren algún día va a atropellar a un jaguar, puta, pues sí. O sea, pobre jaguar. Va a haber un jaguar atropellado, pues es que es muy difícil asegurar que eso no va a pasar, ¿no? Pero decir que el tren va a devastar la selva es una jalada, porque las vías por las que debe pasar el tren ya están hechas. Si hubo daño ambiental ya se perpetró. ¿Y cómo se perpetró? O porque las vías ya están, o porque hay carretera, o porque hay tendido de alta tensión de Comisión Federal de Electricidad. Es decir, ahí no se va a tocar territorios de reserva ecológica. Bueno, tal vez se toquen algunos centenares de metros, pero tampoco podemos, ni debemos, creo yo, hacerle concesiones a este fundamentalismo ambiental de que si le tocas una hojita al pinche árbol causas la catástrofe. No, pues entonces mejor peguémonos un tiro todos, volvámonos abono, asegurémonos de haber pasado un buen rato comiendo alimentos biodegradables para que sea buen abono y extingamos a la especie humana, ya, a la chingada. O sea, esto no puede ser. Este fundamentalismo ambientalista no tiene sentido, es antihumanista. Nosotros, como cualquier especie animal o vegetal, alteramos nuestro medio ambiente. Todas las especies lo hacen. Se trate de carpas, se trate de castores, se trate de hierbajos. Tenemos que esforzarnos por ser lo más respetuosos que se pueda, no del orden, del desorden natural en el que llegamos al mundo. No hay orden en la naturaleza, es un desmadre, está cambiando siempre. Yo decía hace unos días, un poco en broma, pero también un poco en serio, ¿saben que la naturaleza sí es bien pinche neoliberal, Porque sí, o sea, yo ya no me atrevería nunca a salir de cacería, por ejemplo. Pero mi gato sí. O sea, pues la naturaleza vive matándose. O sea, yo lo veo en mi jardín. O sea, en las plantas hay una pinche guerra implacable, sin cuartel, se están matando unas a otras. Tampoco podemos tener este pensamiento bobalicón de el paraíso terrenal. No hay paraíso terrenal. Hay lo que hay. Y
tenemos que procurar ser cuidadosos, tenemos que establecer marcos legales de protección a lo que hay. Pero esta visión moralista de la naturaleza es buena y los humanos son malos, que se la compre a ver quién. Yo no. Así no es. Entonces, yo creo que no va a haber tal adulteración. ¿De qué era lo otro? Lo de que le crean a, por ejemplo, el Sobrero 30, dice aquí 45% dice eso no puede ser. No, no puede ser. Es una bestialidad. Y lo otro de Viviana Sánchez. Ah, bueno, si quieren eso lo hacemos una plática especialmente dedicada a eso, porque es un tema muy largo. Les adelanto nada más que le he estado haciendo manita de puerco a nuestros compañeros y compañeras diputados y diputadas para que le firmen la postulación de Assange al Premio Nobel de la Paz. Creo que eso sería un muy buen golpe. Es decir, no creo que se lo den, pero el simple hecho de que sea postulado, creo que sería un gran paraguas en su proceso legal. Desgraciadamente, Jeremy Corbyn chupó faros. En Gran Bretaña era la gran esperanza, ¿no?, de que Jeremy Corbyn pudiera liberar a Assange, pero está cabrón, o sea, pues sacó como el 25% de los votos. Y además yo creo que él llegó al fin de su carrera política. ¿Qué queda como esperanza política? Pues Bernie Sanders. Una información interesante de ayer es que en enero subió 7 puntos en las preferencias electorales para la postulación del Partido Demócrata y ya rebasó a Biden por un punto. Está Biden con 26 y Bernie Sanders con 27. Y además pues hay la certeza de que si Biden es postulado, pues Trump se reelige porque Biden es más gris que el asfalto, ¿no? Entonces, bueno, queda ese escenario. Y miren, yo creo que hay un panorama muy adverso en términos de opinión pública internacional porque es muy difícil movilizar a la opinión pública en favor de Assange en este momento. ¿Qué podemos hacer? Contribuir a su defensa. En mi Twitter, en mi Facebook, he estado poniendo los datos de la página en donde se puede contribuir de $5, o sea, 100 pesos en adelante. Se puede pagar con tarjeta de crédito en pesos mexicanos. Te cobrarán el equivalente a $5. Echémosle una mano, ¿no? Contribuyamos a la defensa de Assange. Son procesos muy caros, además. Pues está en una situación efectivamente muy, muy terrible, muy dura. Pero Assange es un hombre muy inteligente. Ya le armó un desmadre a las autoridades inglesas en la cárcel, organizó a los presos y los presos exigieron que se pusiera fin al régimen de aislamiento en el que se encontraba Assange y lo lograron. Ya no está en régimen de aislamiento. Y además de ser un hombre muy inteligente, es un hombre con un profundo sentido de la ética, y esto también quiere decir que es un hombre que tiene claro qué está haciendo y para qué lo está haciendo y qué riesgos tiene el hacerlo. Si uno se va al bote por error, porque lo confundieron con otro, pues es muy fácil caer en un estado de desesperación mental. Pero cuando uno sabe que está en la cárcel por una causa, y cuando uno ha calculado los riesgos, es más difícil que la adversidad haga mella.